Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a realizar la katana de Kanao de Kimetsu no Yaiba de forma muy sencillita para que la podáis usar en vuestros cosplays como decoración o incluso para un regalo. Espero que os guste. Lo primero que necesitamos son los patrones y, como siempre, los encontraréis en la cajita de descripción en un link de descarga gratuito. Para imprimirlos a escala podéis usar un programa como Adobe Acrobat. Tan solo deberéis seleccionar la opción de póster en la ventanita de impresión. Ahora sí que, tras montarlos, el siguiente paso será recortar. Reservaremos todas las piezas y nos quedaremos con la hoja y la empuñadura, que vamos a tener que unir con un pedacito de cinta de pintor. Ahora que tenemos la base de la katana lista, vamos a por el material que nos servirá de esqueleto. Ya sabéis que yo suelo usar madera y lo prefiero, pero en esta ocasión usaré cartón pluma. Tras colocar el patrón sobre una de las diagonales, voy a reseguir con un lápiz la silueta. Afortunadamente este material se puede recortar fácilmente con un cúter. Aquí lo tenemos. Recuperemos el papel para separar de nuevo, con un tijeretazo, la hoja de la empuñadura. Y continuemos. Voy a tomar goma eva de un grosor de 3 milímetros y en ella voy a reseguir 2 veces la silueta de la hoja de la katana. De nuevo, un cúter va a ser suficiente para cortar el material. Cuando lo tengamos lo podemos reservar y ahora nos tocará hacer exactamente lo mismo con lo que sería la parte de la empuñadura. Lo haremos en foam más grueso. Podríais usar baldosas de puzzle que son fáciles de encontrar, o como en mi caso, goma eva de 5 milímetros de grosor. Yo tengo algunos retales de otros proyectos. Aquí ya lo tengo marcado y cortado. Perfecto. Esto también lo podemos reservar. Vamos a por la guarda o tsuba de la katana. Con la silueta del círculo vamos a crear la base sobre un pedazo de cartón pluma sobrante. Tan solo lo vamos a tener que marcar con un lápiz y recortar con un cúter. La otra silueta de papel, la que tiene la parte de la decoración, la voy a marcar sobre goma eva, la de 3 milímetros de grosor o inferior, y de igual modo se va a tener que recortar con mucho cuidado. Por último, de nuevo, el círculo lo voy a marcar en goma eva de la más delgada, la de 1 milímetro. Con todos nuestros recortes listos y el esqueleto, el siguiente paso ya es montar. Y para pegar todas las piezas os recomiendo usar cola de contacto, ya que para estas manualidades la silicona caliente no es recomendable. Pondré adhesivo en las dos superficies que quiera pegar. Esperaré a que ya no esté pegajoso al tacto y con mucho cuidado lo voy a unir. La unión es muy fuerte, así que tratad de no cometer errores porque no vais a poder volver atrás. Cuando tengamos la hoja de la katana lista, vayamos a preparar la guarda. Primero, los círculos de foam más delgados contra la base de cartón pluma. Y justo por encima, los detalles, como si hiciéramos un sándwich con todas las partes. Para terminar he recortado en foam delgado una tira larga del mismo grosor que esta pieza y la voy a pegar alrededor de la guarda de la katana para que tenga un acabado pues mucho más limpio. Y ahora sí, listos. Bien, continuemos. Voy a colocar centrado en la guarda la parte inferior de la empuñadura de nuestro esqueleto de cartón pluma, y es que lo que quiero es marcar con un bolígrafo la silueta, para cortar con un cúter esta rendija. Al vaciarla ya tendremos el espacio para insertarla y asegurarla, esta vez sí, con un pegote de silicona caliente. Lo único que me queda es hacer un sándwich con los 2 pedazos restantes de goma eva en la parte de la empuñadura, y de este modo, en un momento, ya tenemos montada nuestra katana. El siguiente paso es opcional para aquellos que dispongamos de una herramienta rotatoria o Dremel. Podríais probar de lijar estas piezas a mano, pero no os daría el mismo resultado, así que si no os gusta la idea, id directamente a la imprimación. Lo que yo haré será tomar un cabezal de lijar madera para redondear los bordes del foam y así darle un aspecto pues un poco más ergonómico.
Haré lo mismo en el filo de la hoja para que la katana de Kanao tenga un aspecto pues mucho más afilado en uno de sus bordes. Al terminar, quedé con algo así. Tan solo falta pegar un par de rectángulos que tenéis en el mismo patrón y ya serán casi los detalles finales. El más grueso alrededor de la hoja y el más finito alrededor de la empuñadura. Sí, con más cola de contacto. Para dejarlo todo terminado nos quedan las flores de cerezo que decoran la guarda. Yo las hice con goma eva de la finita, las recorté. También podríais en realidad hacer diferentes tamaños. Y en esta ocasión las pegué con un poquito de silicona caliente. Muy fácil. Tras unas horas de trabajo ya tenemos la katana lista para pintar. Pero antes de ello necesitamos imprimir la pieza para tapar los poros, mejorar el acabado, alargar su duración, etc. Ya os lo sabéis, son siempre las mismas opciones. 3 capas de cola blanca para madera o unas 4 capas de látex vinílico y esta será mi opción. Voy a aplicar una fina capa de látex con una brocha y voy a dejar secar. Otra capa más y voy a dejar secar. Así un total de 4 repeticiones. Cuando terminé, que ya tenía un aspecto mucho más brillante, ya pude pasar a la pintura. La primera capa también será una imprimación. Usaré pintura en spray de color blanco para la empuñadura y negra para la hoja de la katana. Sinceramente, tras ver el resultado final, os recomiendo que le deis una capa de color blanco y no os compliquéis con el negro. Aparte, claro, también necesitaremos pues un montón de pinturas acrílicas con diferentes tonos. Comencemos. La empuñadura irá con un color rosado subido de tono. El problema es que mi pintura es de tan mala calidad que necesito muchas capas para que quede bien opaco. La parte inferior de la empuñadura irá en dorado y estos tonos metálicos la verdad es que también necesitan varias capas. Los rectángulos que enganchamos pegados junto a la guarda también irán con dorado. Y al final, tras todas las capas, fijaros que el rosa de la pintura acrílica no se parece para nada a lo que decía en el envase, pero bueno, continuaré de todas formas. Con pintura plateada de efecto metálico voy a pintar el exterior de la guarda. Con pintura verde el interior de los detalles, y lo hice fuera de cámara ya que son unos ángulos un poco extraños de llegar. Y con pintura rosa un poquito más clara, las flores de cerezo. Vamos a pintar ahora la hoja de la espada. Mezclé en un tapón de plástico pintura blanca y pintura plateada para obtener un tono mucho más clarito. Al principio comencé pintando con la esponjita, pues como suelo hacer y me gusta hacer siempre, pero me di cuenta de que en esta ocasión y dado el color el resultado no era nada bueno. Así pues, las siguientes capas las hice con pincel. Para terminar nos toca recuperar la única pieza del patrón de papel pues que todavía no hemos usado y que nos servirá para la franja de color rosa. Podéis apoyar sobre el filo de la katana este trozo de papel y pintar con mucho cuidado de que nada se mueva. O podéis asegurar el papel a la hoja pues con un poquito de cinta de pintor y os será mucho más fácil. Al retirar, si no queremos dar efecto desgastado a la pieza, ya tenemos la katana pintada y tan solo nos quedará enrollar en la empuñadura el cordel del detalle blanco. Podríais usar, como ya hice en otras espadas en mi canal, cordones de zapatos blancos, pero como yo no tenía a mano en ese momento, usé esta cinta blanca que en realidad sirve para la ropa, pero que me irá genial. Tan solo necesitamos una tira larga del material que hayáis escogido y silicona caliente. Tenéis esta explicación repetida 1000 veces en todas mis otras katanas en el canal, así que lo haré rápido. Pegamos el centro de este cordel blanco a la parte superior de la empuñadura con silicona caliente y comenzamos. Doblamos hacia el interior una vez y repetimos en el mismo sentido y pegamos justo en el lateral. Vamos a ir repitiendo para que lo veáis, tan solo se trata de girarlo 2 veces en la misma dirección y pegar. A ver, doblamos hacia el interior con cuidado, tensando la cinta, y doblamos en la misma dirección para pegar el borde en la empuñadura.
Cada vez que repitamos este proceso tenemos que dar la vuelta a la espada y hacer exactamente lo mismo en el lado contrario. Es algo largo y tedioso, pero se pilla muy rápido el truquillo y os aseguro que os quedará genial. Y con esto, en realidad, ya lo tenemos todo. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!